Bueno, muy bien, estamos con Florencia Barragán, periodista, ingresada en TEA y Deportea, trabaja en A24, CNN Radio y en Futurock, realizó una maestría de la Universidad Torcuato Di Itela en el diario La Nación y actualmente estudia licenciatura en Economía en la UBA. Bueno, Florencia, un gusto que estés acá participando de esta entrevista. Bueno, Eh, no, muchas gracias a vos. Te quería hacer una pregunta. En el día de ayer volvió a bajar la tasa de interés del Banco Central. Había bajado la semana pasada, ahora volvió a bajar un 10%. ¿Qué opinión se merece según tu punto de vista? Y si es un buen logro para el gobierno. Buena pregunta, sí, efectivamente es sin duda uno de los grandes temas del momento, lo que está pasando con la tasa de interés. Pensá que el año pasado estaba muy lejos de estos valores, estaba por encima del 100% y que el gobierno en muy poco tiempo la haya podido bajar tanto, realmente sí es un logro para el equipo económico. Pensá que ahora la tenés en 50% y esto fue hasta inesperado para el propio mercado, porque ya la semana pasada había bajado del 60 perdón, del 70 al 60 y ahora bajó del 60 al 50%, así que efectivamente esa es una gran novedad lo que pasó. Si es bueno o malo, en economía siempre decimos que las cosas tienen sus pros y sus contras y que hay ganadores y perdedores. Y en este caso, a nivel macroeconómico, al gobierno lo que le sirve de bajar la tasa de interés es esos famosos LELIQs, que ahora son pases, que se habló mucho en campaña, y es toda una masa de dinero por la cual el Banco Central tiene que pagar muchísimos intereses. Todo eso, bajando la tasa, te ayuda a que pagues menos. Entonces, a nivel macroeconómico, es como que eso en definitiva te ayuda a que emitas menos o a que tengas que emitir menos y en definitiva te ayuda en la búsqueda de bajar la inflación. Ahora, eso del lado macroeconómico, que el que está del otro lado dice, yo no tengo LELIQ, no tengo nada de eso, ¿a mí en qué me cambia? Bueno, ahí lo que tiene como contrapartida negativa es que cada vez ahorrar, invertir, implica una menor tasa. Digo, si uno pone un plazo fijo hoy, el banco te paga 40% eh, y te da algo así como un 5% todos los meses y la inflación hoy está muy por encima de eso, entonces es como que con la tasa en estos valores a nivel macro es bueno, a nivel Ujú. micro de la diaria de ahorro es más complicado porque no tenés Claro, ningún elemento que te ayude a ganarla en la inflación. perfecto. Con respecto, tocaste el tema de la inflación. ¿La inflación de un dígito, ¿es posible? Sí, es completamente posible. El gobierno la espera, te diría, en mayo seguramente lo sea. Eso sin duda, ya te están dando más o menos una inflación que proyectan para mayo, que recién arranca mayo igual, así que esto es Sí, sí, proyectado a más o futuro. menos en torno al 6-7%. Así que ahí sin duda vas a tener un dígito. La gran pregunta es si en abril, que es el mes que acaba de pasar, vas a tener un dígito y ahí la mayoría de las consultoras te dicen que sí porque va a estar más o menos en torno al 9%. Pensá 9%. que Sí, tener la inflación en un dígito es algo que no pasaba desde el año pasado, claro. así que en medio del contexto electoral la inflación subió mucho porque hubo sucesivas devaluaciones. Ujú. Entonces, bueno, ahora tenerla a un dígito es algo que también está bueno que pase, pero después si haces un doble clic a por qué está pasando eso, también efectivamente el gobierno lo que está decidiendo hacer es, por un lado, planchar el tipo de cambio, es decir, mantener fijo el dólar. Si vos te fijas cuánto vale el dólar hoy, cuánto valía a principio de año, es lo mismo, así Sí, que eso te ayuda con los precios. Y bueno, en definitiva, ahora para mayo, varios aumentos que estaban estipulados del colectivo o bueno, de otros factores también, de las tarifas de luz, de gas, de las prepagas, bueno, muchas cosas que estaba previsto que suban, el gobierno las congela para la misma línea de esto, de seguir bajando la inflación. perfecto. Ahora me acordé, justo ayer subiste un video en referencia a la deuda de Camesa. ¿Qué se sabe un poco de eso? Bueno, para que se entienda fácil, cuando prendemos la luz en nuestra casa, o sea, prendemos la lamparita y sale luz. Para que eso pase, hay empresas que generan esa energía, que puede ser de una
hidroeléctricas, o sea, desde una represa hasta un parque solar, un parque eólico, Sí, digamos, bueno, hay empresas que generan la energía, se dan vuelta y se la venden a una empresa que se llama Camesa, que no es conocida públicamente. Camesa se da vuelta, se la vende a las distribuidoras, las más conocidas de Nore, de Sur, pero hay un montón. Se la vende a las distribuidoras y las distribuidoras se dan vuelta y te las traen hasta tu casa y por eso prendes y hay luz. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Camesa, que es esa empresa, no le está pagando la luz que generaron la generadora de energía. Entonces, la generadora dice, che, viste que yo te mandé la energía, no me la estás pagando. Y bueno, claro, ¿por qué no se está pagando esa energía? Y en parte es porque el gobierno no está enviando los fondos. Cuando nosotros consumimos luz, gas, todos los servicios públicos, todo tiene subsidio. Así que esa parte del subsidio el gobierno no la está mandando y por eso las empresas generaron la energía, la mandaron, vos tenés energía en tu casa, pero no se pagó esa energía. En definitiva, lo que eso ayudó al gobierno es para mostrar los números de superávit superávit, fiscal que claro, para dejar lo de medir. anunciaron en cadena Claro, nacional, con bombos y platillos, claro. volvimos a tener superávit, lo cual es algo bueno que pase. Yo celebro que Argentina tenga superávit, pero ahí te preguntas, bueno, ¿y cómo llegaste? Y llegaste con algunas trampitas, como Mm, por ejemplo esto, de no pagar la energía, decía en ese video que mencionas, se dice mucho, si la economía fuera como una casa, bueno, si la sí, economía fuera como una casa, estás llegando a fin de mes y ahorrando porque no estás pagando la luz. claro, perfecto. El otro día leí una noticia, yéndonos al rubro alimentos, que va a venir el pan brasileño. ¿Qué se sabe un poco de eso? Sí, eso es algo que salió en varios diarios. Yo lo estuve intentando monitorear, Sí. consultando algunos A mí supermercados. Por ahora, me dejó con dudas, ¿viste? Como diciendo, ¿cuándo claro, como qué onda, finalmente? esto bueno, sí, muchas cosas que se Sí, anuncian porque te las cuenta alguien, uno agarra, escribe la nota y después no terminan pasando. pero ¿Qué es era lo de que una pasa? fuente, digo, importante, digamos. Sí, sí, aparte la noticia, me acuerdo, creo que la primicia la tuvo Alfredo Sainz de La Nación, que es un Sí, periodista muy sí. reconocido en esos temas, así que uno confía 100% Mm, cuando ves una nota y está firmada por alguien que uno confía, confías en esa información. Y lo que pasó, lo que está detrás de todos estos alimentos importados, que se habla mucho, es que Argentina tiene una industria de alimentos y bebidas que es importante, pero hubo ahí un enojo del ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo, mm, che, tenés el dólar planchado, algunos costos no te están subiendo, no mm. me subas tanto los alimentos, y ahí los reunió, se juntó. Entonces, como para presionar un poco a las empresas, lo que hizo fue decirles, te abro las importaciones, así hay más competencia. Mm. Pero bueno, una cosa es el anuncio, lo que se dijo, abro las importaciones, y después otra cosa es lo que termina pasando, porque no sé, vos vas al supermercado y no estás encontrando el pan de Brasil. No, También pensá que el pan es algo que se vence rápido, o sea, tampoco sí, es tan fácil manejarte con un pan importado. Pero sí es cierto que hay algunos, no sé, el atún, palmitos, algunas cosas que se están importando y que están mucho más barato, y eso también se ve. La gente está muy complicada a nivel salarial, sí. entonces vas por el precio más barato. No, es que, em, como vos bien decías, vas al supermercado y decís, bueno, hay cosas. Yo ayer veía una foto en Twitter que ponían el precio de una Pepsi muy barata, ¿viste? Y decía, sí, bueno, pero los precios bajan, pero los salarios de las personas siguen estando estancadas. Ahí, ¿cómo combate el gobierno desde ese lado, ¿no? De decir, bueno, te bajo los precios, te bajo la inflación, pero los salarios están igual. Claro, sí. Bueno, lo que está pasando ahora en estos días es que los salarios se van moviendo un poco. Siempre, obvio, depende de qué salario en general. El que está en una relación de dependencia o en algún sindicato tiene la suerte de que ese sindicato puede pelear el salario e ir acompañando la inflación. Pero después también tenés la situación de un montón de monotributistas o gente en la informalidad que no tiene ningún tipo de contrato y está en negro, que ahí es muy difícil poder ir acompañando a la inflación. Lo que pasa también es que los salarios hoy acompañan a la inflación, como digo, algunos, pero desde diciembre para acá se dio una pérdida muy fuerte que eso no se está recuperando. Es decir, No.
De acá, de abril en adelante, sí, están intentando que todo acompañe a la inflación. Pero ¿qué pasa con los meses de pérdida desde noviembre hasta marzo, que se perdió un montón y eso no se está recuperando? Así que sí, efectivamente puede ser que estén bajando algunos productos. Siempre igual cuando se habla de deflación, tiene que ser de todos los productos de la economía. Que esté Sí. bajando alguno que otro, no podemos hablar de deflación. Pueden estar bajando alguno que otro, pero tu salario no está, perdió No. mucho con respecto a cómo mm. estaba. Los economistas se refieren a deflación en tal sector de los alimentos y no es que hablan como una deflación general, sino, bueno, tenés tal sector de alimentos, hay deflación. ¿Te lo dicen? ¿Te lo dicen así? Claro, sí, de hecho, una consultora que se llama LSG, que Ujú. todas las semanas monitorea el tema precios de alimentos, solo supermercados del AMBA, Sí, sacó que en la última semana de abril hubo deflación en alimentos. O sea, que deflación es que bajaron los claro. alimentos en Argentina, lo cual es algo extremadamente novedoso porque hace 20 años que convivimos con inflación, así que el fenómeno de deflación es muy novedoso, pero de nuevo, es en un sector que es el de los alimentos. Sí, sí. Y aparte, cabe recordar, como vos decías, lo de que ponías la fecha de diciembre con el tema de los sueldos, los salarios. Es la tercera devaluación más grande de la historia del país. El Rodrigazo con Menem y ahora con Milei. Es, Sí, sí, pensá que el tipo de cambio, el dólar estaba a 350 pesos sí, en diciembre y pasó a más de 800, o sea, hubo un salto del tipo de cambio de más del 100%, que es algo que no suele ocurrir o no, cuando claro. ocurre, como vos decías, estas pocas oportunidades que ocurrió, ¿por qué nadie lo hace? Y bueno, porque tiene las consecuencias que estamos viendo. El otro día, Milei en la cadena nacional dijo la pobreza está en 60%, que es Sí, un dato que nadie tenía porque lo vamos a conocer en septiembre cuando el INDEC dé a conocer las cifras del primer semestre. sí, Pero, o sea, ¿por qué nadie hace estas devaluaciones tan fuertes? Por más que la macro las necesite, después podemos debatir si el dólar estaba atrasado o no. Bueno, ¿por qué en cuanto en 3 meses sumaste 20 puntos a la pobreza? claro. Bien. Otro, cambiando de tema, el otro día leía la información, la noticia de que YPF autorizó un aumento de casi 400% para los honorarios del directorio de la empresa. ¿Qué se sabe de eso? Sí, eso, claro, ¿qué pasa? YPF es una empresa que si bien tiene mayoría estatal, el Sí, 51, nacional. 51% de las acciones son del Estado y de las provincias, Sí, también tiene el 49% privado. ¿Qué pasó? El directorio se votó un aumento salarial claro. y después eso lo aprobaron los accionistas. Lo que pasa, lo que podemos ver ahí, la información oficial, es qué monto se definieron de salario para tener durante todo el año. Entonces, si uno agarra esos millones de pesos que Sí. designaron para tener disponibles para todo el año, para pagar a los directores, y lo dividís por la cantidad de directores, te dan esos sueldos tan altos que andan dando vuelta. Lo Mm, que pasa ahí, tenés varias cosas en la discusión. Por un lado, tenés algunas personas, hoy el presidente y el CEO de YPF, que es Horacio Marín, viene a trabajar hace 30 años en Tecpetrol, que es una de las petroleras más sí, importantes del país, del sector privado. Entonces vos decís, bueno, si él en Tecpetrol le pagaban eso, ¿por qué tiene que ganar, por qué tiene que hacer una patriada y ganar poco en YPF si es una persona que está recontra formada? Así que ahí es una discusión, ¿por qué el funcionario público tiene que ganar mal? Pero después, la mm, segunda discusión es, ¿todos ahí en el directorio están formados y capacitados de esa manera como para ganar toda esa plata? Bueno, si vos ves uno por uno en el directorio, decís, y no sé si todos tienen 30 años de experiencia en Tecpetrol o en otras empresas. Y por último, después yo pensaba, si el mercado piensa que estos sueldos son muy elevados, la acción va a caer a pique y van a decir, yo me voy de YPF y no invierto más. Sin embargo, no pasó nada con la acción. Entonces, el accionista de YPF, que somos todos, cualquier persona que agarra y compra una acción de YPF que es accionista, convalidó esos sueldos y dice, bueno, en la industria se pagará así y que efectivamente puede ser. perfecto. El otro día, en el debate, va, en la sanción de la media sanción de diputados, se trató el paquete fiscal. Em, Quiero que expliques un poco el tema de ganancias y en qué afecta, digamos,
al ciudadano común y en qué lo beneficia. Sí, con respecto a ganancias, primero hay que saber que el impuesto se había prácticamente eliminado el año pasado y ahora podría volver porque se está debatiendo en el Congreso. Ahora, todo lo que vamos a decir ahora queda atado a que lo apruebe el Senado. Por ahora se aprobó Perfecto. solo en diputados, Mm, tiene media sanción. Pero si llegara a pasar el Senado, van a volver a pagar el impuesto a las ganancias, como está en el proyecto de ley hoy, sí. quienes ganen por encima de 1.800.000 pesos, trabajadores solteros, y trabajadores casados que ganen por encima de 2.200.000 pesos. Eso es porque Mm, por distintas deducciones que puedes hacer de tu cónyuge, de tus hijos, pero bueno, en principio serían esos valores. Igual en septiembre habría un ajuste para subirlo porque los salarios también van subiendo por la inflación. perfecto. Y aparte, cabe recordar que era algo que se pedía a gritos que se saque durante el mandato de Massa. Y ahora Sí, sí, ahí está en discusión para sí, volver a, se politizó un poco. se politizó mucho el impuesto porque es como que el peronismo dice, nosotros te lo sacamos, una conquista de los trabajadores. Después está la chicana Milei que dijo antes de subir un impuesto me corto un brazo y Mm, ahora la está volviendo a poner. O sea, el proyecto de ley llegó de Casa Rosada, del Poder Ejecutivo. ujú, Pero ahí también tenés un debate más de fondo y es como, ¿qué sistema tributario quiere Argentina? ¿Un sistema tributario progresivo, es decir, que grave más a quienes más tienen, o un sistema regresivo, que es un poco lo que tenemos hoy? Hoy el principal impuesto que se recauda en Argentina es el IVA. El sí, IVA pago lo mismo yo que alguien que, no sé, no tiene, que no tiene ni luz ni, o sea, alguien de una persona vulnerable paga lo mismo de IVA que yo. Entonces el IVA es un impuesto regresivo. Ahora el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. Es un impuesto que se paga en todo el mundo. eh, y el tema ahí a definir son las escalas, estaba bien, pero si el impuesto se hace bien, se paga en todo el mundo ujú, y está bien que pase. El tema acá es esto, como las idas y vueltas, y también el problema es el nuestro, en el fondo, es la inflación, porque si vos tuvieras un buen sueldo, pagas los impuestos y listo. El tema es que acá los sueldos no acompañan a la inflación, entonces después terminás pagando más impuestos y tu calidad de vida es peor. perfecto. Acá tengo estoy leyendo el proyecto de los puntos como más claves de la ley bases y me topé con un punto que dice régimen de incentivos para las grandes inversiones, entre comillas, RIGI o RIGI. ¿En qué consiste este régimen y por qué este se lleva a cabo en la ley bases? ¿Por qué Mira, es el importante que régimen esté en para la ley grandes bases? inversiones sí es súper importante y siento que quedó como algo muy de nicho que no se habló tanto, o sea, sí, Claro. como que por ahí en los diarios así lo puedes llegar a leer, pero no fue un tema nacional y es un tema re importante. Sí. Lo que permite es dar beneficios a quienes vengan a inversiones extranjeras o a quienes inviertan más de 200 millones de dólares. Ujú, Entonces, si vos querés invertir más de 200 millones de dólares, si avanza la ley en el Senado, porque de nuevo tiene media sanción, sí. todas esas empresas que hagan esa inversión van a tener un montón de beneficios, ¿viste? Pagan menos de tal impuesto, exenciones, bueno, beneficios tributarios. Ujú, Ahora, ¿cuál es así a simple vista? Está bien, porque uno dice, Argentina necesita inversión, sobre todo en sectores como el agro, la minería, la energía, eh, ni te digo la infraestructura, se necesita muchísima inversión en Argentina, así que vos puedas captar inversión extranjera, eso a favor. Lo que se está discutiendo ahora y que tiene muchas críticas del lado de la industria, tiene que ver con que vos les das a esas empresas que invierten arriba de 200 millones de dólares beneficios que otras empresas que acá no tienen. Te doy un ejemplo. Vos le permitís a esas empresas que importen y no paguen impuestos por las importaciones. Ahora, el que fabrica acá dice, yo pago impuestos por las importaciones. claro. Entonces, como que habría algo que no sería una equivalencia frente a la ley, Ujú, desde la empresa que está produciendo acá. Y después algo más de fondo tiene que ver con qué hacen en general los países a los cuales le va bien, caso Noruega. Tienen un sector primario importante, Noruega tiene un montón de petróleo, pero lo que hacen es agarrar y desarrollar esa industria hacia atrás y que tenga que vos no seas,
porque ¿cuál es la diferencia entre Noruega y Nigeria? Los dos tienen petróleo. Lo que pasa es que Nigeria exporta su barril crudo así, lo saca y lo exporta, el Claro. barril, y lo que hace Noruega es desarrollar toda una tecnología detrás del petróleo, desarrollar aplicaciones, tecnología, bueno, un montón de cosas, maquinaria. Sí. Entonces, que vos puedas decirle a las empresas, sí, vení, invertí, pero además desarrollar algo acá, generar o Producí. contratar, claro, producir Claro. acá o contratar pymes que ya trabajen estos temas, Ujú. como poder llevar tu sector primario a industrializarlo un poco más y esa es como la más crítica. Perfecto. Llevándote más a un lado personal, digamos, del ambiente político. Milei lo define a Caputo como el Messi de la economía. ¿Por qué? Y para mí porque primero siempre se le decía el Messi de las finanzas, es una persona que tiene muchísima Mm. trayectoria en el sector financiero, y porque tuvo algunos logros que fueron importantes, como esto que te digo, que Argentina vuelva a tener superávit gemelos, es decir, superávit en las cuentas fiscales, recauda más de lo que gasta y Claro. superávit en las cuentas externas, es decir, exporta más de lo que importa, son logros muy importantes realmente y hacerlo tan rápido. El tema ahí es cuando, volvemos a lo mismo de antes, cuando haces doble clic a cómo está llegando el superávit fiscal o cómo está llegando el superávit externo, y ahí podemos hacer muchos cuestionamientos. Pero si fuera tan fácil, otro lo hubiera hecho también. Entonces, tuvo algunos logros como estos, que además muchas de las políticas que se estaban aplicando en estos días, y eso también es más de Milei, no tanto de Caputo, no hubieran tenido la aceptación social que están teniendo. Así que ahí también puede tener que ver un poco, pero esto sería más lo dice más Caputo de Milei que Milei de Caputo. Y sí, yo lo que te quería plantear es, en la parte económica del gobierno, podemos presentar a Pablo Quirno, por una parte, que es parte del equipo de Caputo, el mismo Caputo, Milei, que siendo economista y que sabe mucho de la materia económica, y después, por otro lado, Federico Sturzenegger como Sí, en los roles a lo que voy, en los roles del DNU, ley bases y paquete fiscal. ¿En qué rol lo ubicás a cada uno? bueno, ahí Y la tenés, importancia de cada uno, ¿no? Para llevar a cabo. ¿quiénes me dijiste? Tenés a Pablo Quirno, parte del equipo económico de Sí, Caputo, Milei y Federico Sturzenegger. mira, ahí tenés, el Ministerio de Economía está en manos 100% de Caputo, y no Sí. solo el Ministerio de Economía, sino que se está metiendo en un montón de áreas que antes economía no tenía tanta injerencia. Y Caputo Bausili, hoy te está diría. definiendo desde Sí, Caputo está definiendo desde la economía hasta la energía, se está metiendo mucho en temas energéticos, y hasta las prepagas. Todo lo que pasó con las prepagas lo definió Sí. Caputo. Así que ahí su rol es central en la economía hoy. Después tenés a Pablo Quirno, que por ahí no es tan conocido, que es el secretario de Finanzas Sí. de Caputo, y tiene un rol central porque la parte financiera hoy es muy importante. Está Pablo Quirno viajando por el mundo, estuvo en China para ver qué pasa con el swap, ahora está en Francia para ver si Argentina ingresa a la OCDE, y Sí. es una persona de muchísima confianza, Pablo Quirno, del ministro Caputo. Mm. Así que todo el tema financiero, de cómo negocia la deuda tanto en pesos como en dólares, así que su rol es importante. Después tenés a Bausili, que ahí tiene un doble rol, por un lado, de comprar todo el tiempo, intentar comprar la mayor cantidad de dólares que pueda para sumar reservas, y Ujú. eso también es un logro muy importante. Argentina sumó más de 15.000 millones de dólares de reservas en Sí. los últimos meses. Y después también esto que te decía antes de intentar bajar la tasa de interés para bajar los pasivos remunerados que te generaban tanto problema. Y después, pasando más a la parte política de Milei y Sturzenegger, son ellos sin duda quienes están detrás de la ley bases. De hecho, la ley bases, te diría más,
la empezó a trabajar el secretario de Energía. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el secretario de Energía con la ley base? Bueno, Eduardo Rodríguez Chirilo es una persona de confianza de Milei, a quien Milei le pidió la ley base hace más de un año, cuando ni siquiera, creo que ni siquiera, no sé si Milei ya era candidato, pero ahí se empezó a trabajar este proyecto de desregulación del Estado y después lo fue trabajando Chirilo, el secretario de Energía, y después se sumó Sturzenegger, Sí. el expresidente, que es el expresidente del Banco Central, se sumó Sturzenegger y después Sturzenegger fue un poco la cara del proyecto de ley Omnibus. Eh, pero Sturzenegger hoy no tiene ningún cargo No, formal en no, el gobierno. Eso es muy loquísimo. paradójico, Sí. porque tiene un rol central. O sea, si pasa esta ley, van a cambiar un montón de cosas en la economía argentina y la establece alguien que no tiene un cargo. Ujú. Bien, tocaste el tema prepagas. Ayer a la noche, hasta la tarde, el gobierno anunció una fórmula nueva en cuanto a los aumentos de las cuotas. ¿Qué se sabe un poco de eso? Sí, ahí lo que tenés es la cuota de las prepagas Y una presión subieron social, muy ¿no? También fuerte. que, Sí, digamos. ahí hay muchas cosas para decir sobre el tema privado. Primero, tuvieron aumentos fuertísimos desde Ujú, enero para acá. Ahora decís, ¿por qué desde enero para acá tuvieron aumentos muy fuertes y antes no pasaba esto? Porque el gobierno desreguló el sector. O sea, el gobierno asume, saca un decreto, la primera semana de mi ley en el poder, saca un mega DNU y en ese DNU dice desregula las prepagas. Las prepagas se dieron vuelta y dijeron, ah, listo, bueno, soy libre de aumentar lo que quiera. Bueno, aumentaron lo que quieran. Después podemos discutir si está bien o mal, pero fue el gobierno el que les habilitó que eso pase. O sea, los desreguló y agarraron y aumentaron un montón. ¿Por qué aumentaron un montón? Porque es un sector que venía muy regulado y que en el marco de las elecciones y en los últimos años le habían impedido aumentar. Entonces, el problema ahí fue que las prepagas habían quedado muy atrasadas y quisieron recuperar todo, toda la pérdida en 4 meses. Digamos, es como claro. que, por ejemplo, los trabajadores que venimos desde el 2018 para acá, los trabajadores venimos perdiendo sueldo, con el salario viene perdiendo contra la inflación. Es como que digamos, mira, ahora quiero recuperarme. El mes que viene quiero ganar 3 veces más, así me recupero. No, bueno, las cosas como el salario no se recupera de un día para otro y en Claro. general bueno, no suele pasar así. Entonces, lo que ocurrió es que subieron mucho y del gobierno que hace en general, esto es una estrategia política, elige un enemigo. Y eligió de enemigo las prepagas. Salió Caputo y dijo, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Mm. Cuando ves los números, hay otros sectores de la economía que aumentaron mucho más que las prepagas. Nadie está diciendo, no sé, la industria automotriz le declaró la guerra a la clase media. Nadie lo está diciendo. Los autos subieron mucho más que las No, prepagas. a Bueno, ver, también hay un tema que, sin cosas. sí, lo que pasa es que el tema prepagas es algo central en la vida del ciudadano común. Por eso pega fuerte y es Claro, un sí, tema tal de cual. Ahí agenda tenés el factor de que, o por ahí, qué sé yo, llevar a comprar un auto y está en un segundo plano, en un tercer plano. Las claro, tal cual, sí, prepagas, la obra social, el PAMI, son todos temas centrales que vos decís, y son temas de agenda pública y y de una inversión del Estado que te está diciendo el Estado no se involucra más, el Estado no financia más y vos decís, bueno, qué queda para el ciudadano común en cuanto a el tema de la salud? claro, sí, tal cual, sí, no es lo mismo que aumente un auto, que bueno, de última no te lo compras, que quedarte sin prepaga y no sé, ser un jubilado que necesita efectivamente la prepaga para ir al médico, comprar los medicamentos y todo, así que sí, obviamente que no es lo mismo, pero fue el gobierno el que lo habilitó y ahora el mismo gobierno que habilitó que pase cualquier cosa, que desreguló un sector que en el mundo está hiper archi mega regulado. No hay ningún país que desregule el sector de la salud de esta Ujú. manera. O sea, entonces, lo que pasó es que sí, las prepagas aumentaron cualquier cosa, quisieron salvarse en 4 meses lo que vienen perdiendo hace muchos años. Y entonces, ¿qué dijo el gobierno? Mira, ¿sabes qué? Vos vas a poder aumentar por inflación. Es decir, si la inflación fue 10, vos subís 10. Nada más que eso. Así Mm. que lo que se comunicó en las últimas horas es esto. Cómo cada persona puede calcular cuánto tiene que aumentarle su prepaga y si la prepaga le está aumentando de más, vas a poder hacer la denuncia en defensa del consumidor o, bueno, o quejarte en tu prepaga. Perfecto.
Sí, la denuncia, una denuncia formal, digamos. Cambiando un poco de tema, eh, es un tema también de agenda o de la, de la persona común que dice, es la recesión. ¿Qué es la recesión? Sí, bueno, la recesión técnicamente es cuando tenés varios trimestres consecutivos en la caída de la actividad económica, en la caída del PBI, eh, y ahí lo que tenés es como que sí, es verdad que los periodistas y economistas hablamos mucho de recesión y es como Sí. que mucha gente no sabe lo que es, pero en No, y definitiva es aparte la que, gente repite lo que pasa en la agenda, qué sé yo, de la radio, de la televisión y dice, no, es la recesión, ¿viste? Y claro, sí, no, en definitiva es que está cayendo la actividad económica, hay menos sí. actividades, hay menos inversión, hay menos consumo, hay Mm, menos gasto público, esto como hay menos trabajo, en definitiva es que cae la actividad económica. Lo comillas, bueno, es que eso en algún momento te va a generar y está generando una caída en los precios, porque como no se vende nada, claro, en definitiva, muchos lo que hacen es bajar los precios. Pero uno tiene que aspirar, cualquier país aspira a que la economía crezca, no que decrezca. Así que, en definitiva, en algún momento tenemos que salir de esta recesión. La gran pregunta ahora que se habla mucho es, ¿qué letra va a tener esa recuperación? Porque qué letra, porque se dice, ¿cómo va a ser en B corta? Es en decir, B que vos caes corto. muy fuerte y te Claro. recuperás, de que caíste y te quedás ahí abajo, o va Mm, a ser en W, que vos caíste muy fuerte, te recuperás, pero después volvés a caer, te claro. recuperás. Bueno, no se sabe, Argentina se ha caído muchas veces, eh, y así que en algún momento va a salir, en algún momento va a venir ese rebote. La pregunta es de la mano de qué y cuándo. Bien. Respecto a los aumentos de las tarifas de luz, las tarifas de gas, se sabe que van a aumentar, va a haber un aumento mensual a partir, creo que de este mes. ¿Qué se sabe un poco de eso y si podés desarrollar en cuanto al tema de la luz y el gas? Sí, ahí lo que se definió, las tarifas de luz y gas son dos sectores que durante muchísimos años estuvieron muy pisados, es decir, sobre todo los gobiernos kirchneristas lo pisaban, no permitían ningún tipo de aumento, entonces se fueron retrasando mucho. ¿Qué hizo este gobierno? Dijo, no quiero que esto siga pasando y les dio un aumento muy fuerte. En febrero aumentaron muy fuerte la luz, la electricidad, y a partir de abril aumentó muy fuerte el gas. Sí. Bueno, uno dice, listo, ya está, quedaron ahí esos aumentos. No, lo que definió el gobierno en ese momento fue establecer una fórmula para que las tarifas aumenten todos los meses. Es decir, Ujú, la formulita decía, no sé, por inflación y por salarios. Entonces, a fin de mes, el gobierno se fijaba, bueno, la inflación varió tanto, los salarios variaron tanto, listo, la tarifa de gas puede subir, no sé, 6%, por decirte. ujú, Eso se había establecido, salió en el boletín oficial todo. A partir de ahora, mayo, iba a ser el primer mes que se iba a aplicar esta fórmula, se llama fórmula de indexación mensual, una cosa así, justamente sí. porque tiene una fórmula y porque indexa, está atado a algo. Mensual porque iba a ser un aumento todos los meses. Este primer mes que se iba a poner en vigencia, no se va a poner en vigencia, lo cual es algo muy paradójico para un gobierno que habla de cumplir los contratos, de ser serio y todo, no se va a poner en vigencia porque, y de hecho las energéticas están muy enojadas, ¿por qué no va a pasar esto? Por lo que hablábamos antes, de que el ministro de Economía, su objetivo principal hoy de Caputo es bajar la inflación, entonces intentar tocar estas cosas, pues vos aumentás las tarifas, eso te pega en inflación, aumentás el colectivo, te pega en inflación. Bueno, Sí, intentar contener todo eso, lo mismo está haciendo con las prepagas, para poder desacelerar la inflación. perfecto. En cuanto al tema pymes y la industria local, em, cómo afecta esto? Es un tema que a mí la verdad que me interesa mucho. eh, ¿Cómo afecta en el día a día a las pymes y si tienen un futuro posible en cuanto a la economía que va a ejercer el gobierno de Milei? Y, y si ven un futuro con desarrollo, con trabajo,
y con producción. Bueno, ahí el tema pymes es central lo que pasa con las pymes, porque la mayor parte de las empresas del país son pymes, la mayor parte Sí. del empleo está en las pymes, así que es muy importante lo que pase con ese sector. Ahí tenés, si el gobierno de Milei va a una apertura muy fuerte de la economía, esto de habilitar libremente las importaciones, tenés muchos sectores, pymes, que por ahí venían más protegidos, que se van a ver perjudicados y que ahí pueden o tener que cerrar o achicarse o despedir gente. Eh, lo que están diciendo las pymes y sobre todo la industria hoy en día, pues también puedes tener pymes comerciales, o sea, una pyme comercial un comercio, si mejora el salario real, mejora el consumo y todo, le va a empezar a ir bien. Acá la gran pregunta es qué va a pasar con las pymes industriales si vos abrís la importación. Por ahora no vemos una apertura importadora tipo los 90 o durante la dictadura militar, no se está viendo eso, que por ahí es lo que se decía, Es una también apertura porque no hay dólares, regulada, por eso tampoco hay una super es que no hay dólares, claro. entonces no se puede hacer apertura porque no hay dólares, no porque Una no se apertura quiera. restringida. Eh, Sí. en definitiva, la pregunta es qué va a pasar cuando se dé esa apertura. Lo que Ujú. plantean las pymes industriales no es protegeme para siempre, me encanta hacerse protegido. Lo que plantean es, bueno, si vos me querés hacer competir con otros países, dame igualdad de condiciones, porque el sistema impositivo de Argentina es distinto a lo de otros países. Acá tenés otro. Creo que este año va a ser malo, lo dice cualquier consultora, de la más optimista a la más pesimista. La economía va a caer y van a verse muchas variables económicas, sobre todo el desempleo, creo que va a aumentar y también la pobreza. Así que 2024 lo veo como un año muy negativo para la presidencia de Milei. Después podemos discutir cuánto hay de herencia, cuánto hay de las medidas que tomó, pero la gran pregunta es qué va a pasar desde el 2025 en adelante y creo que ahí, em, si se dan dos cosas, creo que al gobierno de Milei le puede llegar a ir bien, que es por un lado, si llega a tener la confianza de los inversores y tiene muchísima inversión, eso por un lado, y que esa inversión te traccione un crecimiento de la economía. Em, por eso, pero para que se dé esa inversión, mucho Sí. lo que te están diciendo hoy en día es la economía le tiene que ir bien, o sea, ¿quién va a invertir en una economía totalmente estancada? O sea, ¿para qué me compraría una máquina si hoy no le vendo nada a nadie? Así que para que, para que haya inversión, que yo creo que es una posible salida para el gobierno de Milei, primero tiene que haber algo de actividad y por otro lado, muchos te dicen y tienen que levantar el cepo cambiario, que hoy es lo que tienen, Ujú. que son estas restricciones a la compra de dólares. Y entonces es como que son dos cosas que tienen que darse que todavía no se están dando. Sigue habiendo cepo Ujú. y la actividad económica no levanta. Entonces, ¿de qué manera eso puede traccionar la inversión? Es mi gran duda. Sin duda, del 2025 en adelante vas a tener un rebote, la economía va a mejorar, pero es mi gran pregunta hacia adelante. Ujú. ¿Cuánto puede traccionarte la inversión? Después sí hay algunos sectores de la economía que les va a ir muy bien, tanto este año como los próximos, que es industria y minería. Eso ¿Cuáles? te puede traccionar Ah, mucho las exportaciones y ayudarte ahí en la actividad económica. perfecto. Y en el medio hay elecciones Claro, y en el medio hay elecciones y bueno, importantes eh, para el gobierno, para sumar sí, mayoría sí, y... sí. Las elecciones son claves porque hoy el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni en diputados ni en Mm. senadores, así que las elecciones van a ser muy importantes para que obtenga mayoría, para que después poder pasar muchas más leyes que tiene, dijo Javier Milei que tiene como 3.000 leyes con ganas de aprobar, así Sí, que las elecciones van a ser clave, pero como cualquier año electoral, lo que ocurre es que la economía está como más inquieta, más hay incertidumbre, el Congreso prácticamente no labura porque los diputados y senadores están en sus provincias, así que, bueno, veremos qué pasa el año que viene. Es como que Argentina es difícil un poco pensar a largo plazo. sí, obvio. Bueno, muchas gracias Florencia por participar de esta entrevista y hacerte una última preguntita más personal, si te gustó y en cuanto a la entrevista y algún mensaje que quiera dar.
Sí, muy buena la entrevista y muy buenas las preguntas. La verdad que estás recontra informado, así que dale para adelante. Clave para cuando uno está estudiando periodismo, estar muy atento a la actualidad, porque esto es un oficio. Es decir, yo soy partidaria de estudiar, además de periodismo, estudiar alguna carrera, ya sea economía o hacía la que sea, pero complementar con algo académico, pero sin duda esta profesión es 100% oficio, o sea, se aprende haciendo y trabajando y equivocándose, así que a estar informado, moverse, tocar puertas y bueno, lo que necesites a disposición. Muchas gracias, Florencia. Estamos en No, contacto. gracias